Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar, ser entendido sino entender, ser amado sino yo amar. En medio de los retos de la vida, siempre hay un camino que nos conduce a la calma y a la confianza. Bienvenidos a Caminos de Paz y Esperanza, un programa que nos invita a descubrir la paz interior, construir relaciones más sanas y mantener viva la esperanza. Con ustedes, su conductora Aisha González. Tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar, ser entendido sino entender. Qué bendición saludarles en el primer programa de la temporada 2026 de Caminos de Paz y Esperanza, donde cada semana caminamos juntos hacia esa paz interior que tanto necesitamos y esa esperanza que nos impulsa a seguir adelante. Justo en la cámara porque parece que es dándonos problemas por ahí. Es un gusto, doña Isha, nuevamente estar con nosotros en este año 2026, después justamente de las fiestas que teníamos acá en torno al Santo Cristo de Esquipulas, pues hoy ya podemos encontrarnos aquí a través de los 1100 AM, a través de radiocholotega.com, en Caminos de Paz y Esperanza. E iniciamos el 2026, amigos oyentes, con dos santos que tienen un mensaje muy importante en estos tiempos. Santa Inés, que nos enseña la valentía de un corazón fiel, y San Francisco de Sales, que nos muestra que la santidad también se vive con ternura, con serenidad y con paciencia. Doña Isha, en este programa, en este primer programa del 2026 aquí en su radio Cholotega, pues nos va a profundizar acerca de sus vidas y también acerca de esa revisión personal que hacemos al inicio de cada año. Recordemos que como lo vivimos en el 2025, en los programas Caminos de Paz y Esperanza, doña Isha nos lleva a conocer la vida de los santos, pero también cuál es el mensaje, cuál es la enseñanza, qué puedo tomar yo de este santo para mi vida cristiana hoy, en este enero, en este 2026, en este año que está iniciando. Así es, Joseph, muchas gracias y a quienes nos escuchan. En primer lugar, agradecerles a quienes nos escribieron preguntando que cuándo regresaba el programa al aire en este año. Como en todo proceso, hay momentos en que necesitamos ese espacio, no solo para compartir con nuestros seres queridos, sino también para dedicar más tiempo a nutrir nuestra fe. Y en este proceso, deseo compartirles algunas interrogantes que me planteé en las últimas semanas, con la esperanza de que a ustedes también les aporte un rayito de luz en este inicio de año. Lo primero es detenernos. En un mundo de prisas, a lo mejor en esas carreras del día al día, yo sé, porque lo he vivido, que nos cuesta un poco. Sin embargo, a lo mejor va a tener que ser en el fin de semana, a lo mejor el día domingo, el
punto es sacar ese espacio para revisar no solamente esas metas o esas listas que muchas veces nos planteamos al inicio del año, sino a darnos la oportunidad de preguntarnos desde nuestra fe, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué quiere Dios de mí en este día a día? ¿Qué espera Él de mí en este mes? ¿Qué puedo darle yo en este año? Y es una revisión que podemos hacer desde la honestidad y desde la ternura. Ante todo, desde la esperanza que nos caracteriza a quienes somos creyentes. En lo personal, creo que antes de correr hacia el futuro, hay que revisar nuestro pasado y observar con benevolencia nuestro presente. Porque no sé si les ha pasado que en ocasiones tenemos planes y sin embargo nos sentimos cansados. Hay momentos en que queremos avanzar y por dentro tenemos heridas que no hemos sanado y de las que no nos atrevemos a reconocer ante nosotros mismos y ante Dios. A veces decimos este año sí y sin embargo nuestra fe no es lo suficientemente fuerte. Amigos oyentes, vamos a hacer este primer ejercicio que nos trae doña Isha en este programa de hoy. Así es que busque papel y lápiz porque necesitamos que usted anote 3 preguntas y este ejercicio, doña Isha, me recuerda al Papa Francisco que siempre en cada catequesis, en cada audiencia general de los miércoles, el Papa Francisco terminaba dejándonos 3, 4 preguntas, justamente. Él daba su enseñanza, su catequesis del tema y nos daba 3, 4 preguntas para que nos la contestáramos y para que la aplicáramos en nuestra vida. Así es que ya, yo creo que ya los amigos oyentes tienen papel y lápiz ahí para que anote estas 3 preguntas y meditemos. ¿Cómo está nuestro corazón en este momento? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué cargué el año pasado que todavía me pesa? ¿Y qué me acerca más a Dios y qué me aleja de Él? Así es, José, muchas gracias. Y yo me hizo mucha gracia ahorita que decía usted, cuando uno es catequista, esa formación, ¿verdad? Se impregna en uno y uno no puede evitar dejar tareas, ¿verdad? Este, y más que tareas son recomendaciones que si los vemos desde el amor, desde la paz, es a mejorarnos, ¿verdad? Es esa autoevaluación que no compartimos con nadie muchas veces. Sin embargo, Dios que todo lo ve y que está ahí en ese espacio de silencio y de oración, Él nos guía, ¿verdad? Nosotros si nos dejamos eh, orientar por el Espíritu Santo, vamos encontrando respuestas y a veces respuestas que nos pueden sorprender para bien. Y creo que el corazón es como una casa que deseamos ver limpia, ordenada, iluminada. Y para ello hay que abrir ventanas, hay que sacudir el polvo, hay que limpiar, hay que ordenar. Y es una acción que repetimos día a día, ¿verdad? Porque todos los días las queremos ver en excelentes condiciones. Algunos me dirán, bueno, es que yo limpio mi casa 3 veces por semana, o es que por mis ocupaciones yo solo limpio el fin de semana y maravilloso, cada quien lo adapta a sus capacidades. Sin embargo, la mayoría de nosotros nunca deja más de una semana sin revisar y ordenar la casa. ¿Por qué? Porque es el espacio donde estamos día a día y nos gusta que esté bien. Y incluso si van a venir visitas, ¿verdad? Corremos todavía a arreglar más y hasta tiramos alguno que otro reguerillo ahí debajo de la cama para que no se vea, ¿verdad? ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque es lo mismo, sucede con nuestros sentimientos y con nuestra fe. Nosotros no vamos a la misa los domingos para cumplir,
Vamos para nutrirnos de las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesús. Vamos para hacer comunidad y, por supuesto, para fortalecer nuestra fe. En este sentido, recordemos la cita bíblica que aparece en varios de los evangelios, pero voy a mencionar a Mateo 9:17. Nadie echa vino nuevo en recipientes viejos, porque entonces los recipientes se dañan y el vino se derrama y los recipientes se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Con esta cita bíblica podemos reforzar el ejercicio que acabamos de anotar y tener claro qué debemos dejar ir de nuestra vida. ¿Qué es eso que limita nuestra comunión con Dios? Para poder dar paso a todo lo bueno y lo nuevo que nos acerca más a Él. Para caminar desde la fe les voy a poner 3 ejemplos. A lo mejor para este año queremos o necesitamos ser más pacientes. Siempre les comento a mis amigas que cuando están a punto de perder la paciencia con alguien, se imaginen que le piden al cielo que les instala un zipper en la boca, ¿verdad? Y que se muerdan la lengua si es necesario. Y mientras tanto piensen si realmente quieren responder o si es mejor guardar silencio por el bien de todas las partes. Lo segundo es que a lo mejor lo que necesitamos es revisar cómo nos relacionamos con los demás. Si somos cálidos, si utilizamos palabras amables o si andamos en modo reacción, ¿verdad? Que reaccionamos por todo, a nada y más allá. Y la pregunta es, ¿por qué esta persona me saca de mis casillas? ¿Por qué me cuesta tanto tolerarla? ¿Qué necesito cambiar en mí para mejorar esta relación? Porque recordemos que cuando nosotros empezamos a cambiar, todo a nuestro alrededor comienza a verse permeado de ese cambio, y sobre todo cambios positivos. El tercer ejemplo, aparte de la misa del domingo, deseamos dedicar más tiempo a la oración. Algunos me dicen, no, es que usted le sobra tiempo. No, todos empezamos igual, con 5 minutos al día y cada semana, conforme avanzan los días, dedicamos más tiempo y sin darse cuenta, van aumentando paulatinamente. Porque al final descubrimos que es un espacio que nos ayuda a sentir mayor paz, mayor tolerancia y mucho más caridad para con los demás. Estoy segura que el objetivo principal no es solamente de este año nuevo, es tener más planes, sino sentirnos más cerca de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Así es. Conversaba con doña Icha que a veces hay proyectos que parecieran que vienen de Dios. Sin embargo, cuando hacemos esta revisión esta revisión que puede parecernos muy pequeñita, ¿verdad? Como muy básica, pero cuando la hacemos regularmente, cuando nos acostumbramos a hacerla, se convierte en una revisión honesta y vamos hallándole el gustito, ¿verdad? Por hacer y seguir estos pasos que nos acaba de regalar doña Aisha. Y entonces creemos muchas veces que hay proyectos, que hay decisiones, que hay palabras, que hay conversaciones que vienen de Dios. Sin embargo, cuando hacemos esta revisión, como les decía ya, detenernos, ver qué es lo que voy a decir, es lo que debo decir, y nos damos cuenta que más bien hablamos o hacemos las cosas muchas veces por el ego. Y es entonces ahí, amigos oyentes, donde tenemos que hacer una revisión pausada, honesta, para saber si lo que estamos haciendo o lo que vamos a realizar durante este año nos va a robarla o no la paz. Si vamos a caminar estresados, sofocados, sin paz, sin tranquilidad. Bueno, hagamos esta revisión. 9 de la mañana con 22 minutos, estamos en su radio Chorotega
en Caminos de Paz y Esperanza con doña Aisha González. Y para iniciar el primer santo del día, doña Aisha nos va a hablar de Santa Inés, a quien celebramos justamente ayer, 21 de enero, y a quien, de acuerdo con los historiadores, murió entre los 13 y los 14 años. Así es, Joseph. Y Santa Inés en latín, el Inés se pronuncia Agnes. Y Santa Inés es una de las mártires más veneradas de la iglesia primitiva. Su testimonio brilla desde los primeros siglos como un símbolo de fidelidad a Cristo, pureza de corazón, valentía espiritual y amor total al Señor. Una historia que nos recuerda que la santidad no depende de la edad, sino del amor con que se vive. Y leyendo diferentes fuentes católicas sobre la vida de Santa Inés, encuentro que era una jovencita, casi una niña, porque los historiadores coinciden en que tenía entre 12 y 14 años cuando le suceden las diferentes situaciones que la llevan a ella al martirio. Y además ella proviene de una noble familia romana. Nace cerca del año 291 después de Cristo, una época en la que los cristianos eran muy perseguidos. Los historiadores cuentan que tuvo varios pretendientes, imagínense lo niña que era, pero era una costumbre de esa época, y ella a todos los rechazó, porque ella decía que ella había elegido otro esposo. Y obviamente que ellos no entendían, pensaban que algo pasaba con su cabeza. Lo que sucede es que en esa época las niñas desde los 12 años eran ofrecidas en matrimonio para cerrar alianzas entre familia, es decir, eran arreglos por conveniencia. A mí me conviene que mi hija se case con el hijo de aquel porque entonces nuestras familias juntas, el prestigio, los títulos, los bienes, ¿verdad? Era muy a ese estilo. El tema es que Inés, entre sus pretendientes, se encontraba el hijo del prefecto de Roma. La palabra prefecto quiere decir que la persona, el futuro o posible suegro, tenía un cargo militar muy importante. Y como Inés no acepta su propuesta, este joven, despechado, dolido y muy enojado, con muchos deseos de venganza, se empieza a investigar y se da cuenta que Inés era parte de quienes profesaban una fe cristiana y que se negaba a realizar las ofrendas que se hacían a los dioses romanos. En esa época, muchos romanos con recursos se habían convertido clandestinamente a la fe cristiana. Y sin embargo, para no ser descubiertos, lo que hacían era que pagaban certificados que hacían constar que ellos sí cumplían con las ofrendas a los dioses, ¿verdad? Entonces iban a estos templos y la persona a cargo, a cambio de soborno, firmaba estos certificados de que ellos sí estaban rindiendo el culto a estos dioses romanos. Inés, por supuesto, que es una propuesta que le hacen y ella se niega rotundamente y se niega a este tradición y se niega a los cortejos de este joven despechado que al descubrir su verdadera fe va y pone la denuncia, ¿verdad? Muy enojado, ese deseo de que cuando creemos que alguien nos hace daño, tenemos que ir y buscar la forma de dañar más y hasta que duela, ¿verdad? Y es ese deseo de buscar la forma de hacerle daño a otros y no nos damos cuenta que en el proceso nos estamos dañando nosotros también. Bueno, en esa época, a quien se le comprobaba que era cristiano, sencillamente se le condenaba a la muerte y la muerte de diferentes formas, entre ellas los famosos circos romanos. Algunos podrían pensar cómo esta joven, con un futuro prominente,
podría renunciar a esos lujos y a esa vida de la alta sociedad que le esperaba al lado del hijo de este prefecto romano. Y sin embargo, ella, arraigada a su fe, nos hace reflexionar de muchas formas, porque cuando la llevan a juicio y la condenan, este, en el proceso de llevarla, la arrastran por las calles para que todos vieran que los cristianos merecían morir, porque además se les consideraba traidores a la patria. Además, como parte de su martirio, ella fue sentenciada a vivir en un prostíbulo para que fuera deshonrada por todos los clientes que frecuentaban el lugar. Sin embargo, la llevan a este lugar y le quitan la ropa. Y justamente consta en las actas del martirio que se rescataron, que justo en el momento en que ella se encuentra en el lugar y le quitan la ropa para que se aprovechen de ella, su cabello comienza a crecer en forma desproporcionadamente largo para cubrir sus partes íntimas. También dicen los testigos que quien se le intentaba acercar, ella desprendía un brillo tan grande que los encandilaba, es lo que podríamos decir en palabras nuestras. Y el único hombre que intentó acercarse quedó ciego en el momento. Sin embargo, ella, por caridad, oró, intercedió para que Dios le devolviese la vista a pesar de sus malas intenciones. Debido a este suceso, a ella declaran que se dedicaba a la hechicería y la envían a la hoguera. Lo que pasa es que llegan, la colocan, encienden el fuego y el fuego comienza a esparcirse alrededor de ella, pero no la quema. Y ellos intentaban más y más acercar la leña para que se quemara y el fuego otra vez se volvía a apartar. Entonces, ellos confirman que en realidad sí se dedicaba a estas prácticas. Y viene el tema de que si no podían, la mandan al prostíbulo, la arrastran por las calles, la mandan a la hoguera y no hay forma de acabar con su vida, entonces dan la orden de que la decapiten, porque dicen, bueno, la única forma es cortarle la cabeza y ya. Y así lo ordenan y el verdugo, en el momento en que va a alzar la espada contra ella, siente que le tiembla la mano, titubea, y ella se le queda viendo con gran compasión y le dice, no temas hacer lo que te han mandado, apresúrate y libera esta alma para que vuelva hacia aquel que la ha amado hasta la eternidad. ¿Se imaginan tener solo 12 años? Y aún así decirle al mundo entero, yo no renuncio a lo que creo, yo no me traiciono mi fe, yo no vendo mi dignidad y además tener la compasión de decirle a su verdugo, haga su trabajo. O ella estaba en éxtasis o estaba segura de su amor y de su fe en ese Dios, porque ella estaba tan enamorada de él, ¿verdad? Y si trasladamos esta historia a la actualidad, se vuelve un espejo para nuestros hijos adolescentes, que muchas veces se ven sometidos a presiones día a día, ¿verdad? Compañeros, amigos, conocidos, que les dicen, no sea ridículo, todo el mundo lo hace, no pasa nada, nadie se va a dar cuenta, no ve que está de moda, usted es raro o es que se hace, ¿verdad? Y aún más raro cuando nuestros jóvenes está en catequesis de confirma o en grupos pastorales juveniles y se dedican a ser un reflejo de ese amor de Dios y encuentran afuera más burlas y más rechazos. Y es ahí donde podemos mostrar el ejemplo de Santa Inés, quien fue fiel a Cristo, a su dignidad, a esa promesa,
Y buscando más información de ella, encuentro una frase que ella dice, y abro comillas: he encontrado a aquel a quien aman los ángeles, a aquel cuya hermosura admiran el sol y la luna. Y cierro comillas. Podemos decir que Santa Inés nos enseña algo fundamental, que la santidad no depende de nuestra edad, que la santidad depende del amor a Dios, de esa coherencia con que vivimos nuestra fidelidad a todo lo que nos ha dejado como enseñanza. Y que Santa Inés nos recuerda que ser puro no es ser frágil, es ser fuerte por dentro. Porque la pureza no necesariamente se trata solo del cuerpo, también se trata del corazón. Es elegir lo correcto cuando nadie nos está mirando. Es amar con respeto. Es no utilizar al otro en beneficio propio. Es no degradarnos a nosotros mismos. Y creo que si la trajéramos a nuestra época, ella le estaría hablando a esos jóvenes que quieren vivir con valores, a esas familias que se esfuerzan en educar con amor, a esas personas que se sienten presionadas a renunciar en lo que creen, a quienes quieren vivir su fe con firmeza y sin violencia. Y creo que ella nos deja la frase de que no debemos vender lo eterno por lo inmediato. Revisando en el santoral, encontré que ella es patrona de la adolescencia, de la castidad y de las vírgenes. Y algo muy bonito, aunque doloroso, también es patrona de las víctimas de abuso sexual y de las parejas comprometidas que quieren conservar su castidad hasta el matrimonio. Y también encontré que su nombre se asocia con Agnus, ¿verdad? Que les había hablado del latín, que significa cordero. Entonces, por la semejanza entre Agnes y Agnus, el símbolo que la representa a ella es justamente un cordero. Y el cordero en la Biblia sabemos que significa inocencia, mansedumbre, entrega, pertenencia a Cristo, el Cordero de Dios. Y la otra asociación que se hace a Santa Inés es la pureza y sobre todo la castidad del corazón. La tradición la presenta como una virgen consagrada, es decir, una joven que había decidido entregar su corazón a Cristo con amor total. Y quizás precisamente por eso Santa Inés fue sepultada en las catacumbas de la Vía Nomentana en Roma, que con el tiempo se constituyó en la Basílica de Santa Inés Extramuros. También existe en Roma, buscando un poco, en la Plaza Navona, hay una Santa Inés eh, de Agona dedicada a ella y muestra cuánto impactó su testimonio de los inicios del cristianismo. Entonces, si nos ponemos a reflexionar por qué Santa Inés es tan importante, ¿por qué la iglesia la vio como un modelo poderoso? Bueno, en primer lugar, porque precisamente la santidad, como dijimos hace poco, no depende de la edad. Una niña puede ser gigante en su fe, incluso una jovencita adolescente, y que su pureza fue su libertad interior, su fidelidad a Cristo, una forma indiscutible de amor. No defendió sus ideas, defendió una relación viva con Cristo. Ella siempre decía, eh, yo ya tengo mi esposo, yo ya tengo quien me ha elegido, yo ya tengo con quien me casaré. Ella tenía muy claro desde niña esa relación tan íntima con nuestro Señor. Y su historia proclama con fuerza que el ser humano no es un objeto, es un templo de Dios, ¿verdad? Entonces creo que nos diría ahorita, no hay que vender lo eterno por lo inmediato.
Así es, amigos oyentes de Radio Chorotega. Doña Aisha nos decía en el primer ejercicio, antes de conocer la vida de Santa Inés, que no vamos a misa solo a cumplir, ¿verdad? Sino vamos a nutrirnos. Y que a la par de la misa, pues, eh, fomentar la oración, ¿verdad? Que sea 5 minutos. Y como decía doña Isha, es empezar y cuando está haciendo un hábito, nos vamos a encontrar orando media hora, una hora. Y al escuchar la vida, amigos oyentes de Santa Inés, pues vemos que uno se sorprende, ¿verdad? 13, 14 años, como decía doña Ish, nos contaba el martirio que sufrió, y la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Inés? ¿Por qué una jovencita? Varias veces doña Isha decía, sorprende cómo al momento de morir del martirio, incluso le dice al verdugo que estaba acomodando, no, no, haz lo que tienes que hacer. O sea, como una jovencita de 13, 14 años, pues va a decir eso. Bueno, justamente, amigos oyentes, por esa experiencia, esa relación con Dios. No vamos a misa solo por cumplir, porque tengo que ir a misa el domingo para cumplir el mandamiento de la ley de Dios, el mandamiento de la iglesia, sino porque voy a nutrirme, voy a alimentarme, voy a robustecer mi relación con Dios y durante la semana, alimentado con la Eucaristía dominical, pues durante la semana tengo que llevar una vida de oración para poder. Y hoy doña Isha nos hablaba de los jóvenes, ¿verdad? Que cómo sufren bullying o por una experiencia de fe. Bueno, pero también nosotros, ¿cuántos esposos sufren también sobre todo pensándole en nuestro Guanacaste, en esta cultura tan particularmente impregnada de cierto machismo, ¿verdad? Donde el hombre es hombre porque tiene fuerza, porque impone, porque hace las cosas a su manera, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces la fe también viene a nutrir y a fortalecer el ser hombre cristiano hoy, ¿verdad? A ejemplo de Santa Inés. Muchas gracias, doña Isha, por traernos el ejemplo de Santa Inés y sobre todo esta enseñanza, ¿verdad? Lo decíamos al inicio. Lo bonito de este programa no es simplemente decir, ah, sí, un santo allá en el siglo tal, largo de mí, viví en otra época, por eso era. No, esa enseñanza, esa vida, corta vida de Santa Inés, hoy nos edifica tanto a nosotros en este inicio de año, ¿verdad? Que nos puede ayudar muchísimo para vivir y celebrar nuestra fe todos los días y hacer la vida todos los días en nuestro trabajo y no solo en un ambiente de iglesia, en nuestra familia, con nuestros amigos. Bueno, viene un segundo ejercicio, amigos oyentes de Radio Chorotega, que está en sintonía de Caminos de Paz y Esperanza. Anote estas otras 3 preguntas. ¿Qué cosas me están tentando a renunciar a lo que creo? ¿Estoy cuidando mi corazón? Segunda pregunta, ¿estoy cuidando mi corazón? Y estoy viviendo con coherencia. 9 de la mañana y 40 minutos. Anote estas 3 preguntas en Caminos de Paz y Esperanza que vienen relacionadas también. ¿Qué cosas me están tentando a renunciar a lo que creo? ¿Estoy cuidando mi corazón? ¿Estoy viviendo con coherencia? Ahora, doña Isha nos va a compartir la vida de otro gran santo, San Francisco de Sales, que es patrón de los escritores y Voy a iniciar este bloque de San Francisco de Sales con preguntas, más de las que les dio Joseph para anotar. ¿Qué les ha pasado que queremos defender la fe y sin embargo caemos en cuenta que en ocasiones lo hacemos con dureza? Conocemos la verdad y sin embargo nos faltan las palabras para expresarnos. O en un mundo donde todos gritan y todos se alteran, solo queremos sentir paz. En esta parte del programa quiero contarle la historia de un santo que enamora, porque él mostró que se puede ser firme sin herir, que se puede corregir sin humillar y que se puede evangelizar sin imponer.
Su nombre es San Francisco de Sales, el santo de la mansedumbre, el maestro de la ternura y el patrono de quienes nos dedicamos a comunicar. Para contarles un poquito, él nació un 21 de agosto de 1567 en una familia católica de la nobleza en un castillo y vivía a unos 20 kilómetros de Annecy, un lugar ubicado en la frontera entre Francia y Ginebra, perdón, entre Francia y Suiza. Y quien sería santo era el primogénito, es decir, el mayor de 6 hermanos. Con 7 días de nacido fue bautizado con el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís. Y esto es importante porque San Francisco de Sales no creció en tiempos fáciles. Su época estaba marcada por tensiones religiosas y por conflictos. La fe era tema de debate constante, de confrontaciones, de peleas. Imagínense en una sociedad donde la gente discute acaloradamente, donde hay división, donde hablar de religión separa familias enteras. Y en medio de esa realidad, Dios preparaba a un hombre con un corazón especial. Dicen que San Francisco de Sales era inteligente, que era brillante, incluso estudió derecho y lo hizo para complacer a su padre, quien creía que él, que era su hijo mayor, él esperaba un futuro muy prometedor. Sin embargo, su historia no iba a ser la de un hombre exitoso en el mundo convencional, sino la de un hombre exitoso en el amor a Cristo. Y como todo proceso de claros y oscuros en nuestras vidas, algo muy humano de nuestra parte, porque bien dicen que los santos no nacen perfectos, se perfeccionan en la fe y en el amor, en el caminar. En su juventud, San Francisco de Sales vivió un tiempo de ansiedad profunda, una crisis intensa, sintió miedo, sintió inseguridad y sobre todo una gran angustia de defraudar lo que su papá esperaba de él. Sin embargo, dicen los historiadores que su mamá, que se llamaba Francisca, una mujer muy piadosa, siempre estaba ahí orando y apoyándole en silencio, pero él sabía de alguna forma que contaba con la bendición espiritual de su madre. Y vemos la importancia una vez de esas madres que acompañan a sus hijos en cada paso del camino. Dicen que San Francisco de Sales llegó a sentir un terror ante la idea de estar lejos de Dios, una lucha espiritual muy fuerte. Pienso que es como esas noches en que uno siente que uno reza, pero que no siente nada, que uno cree, pero que está lleno de dudas, que confía, pero que la mente le juega pasadas. Y ahí es donde la historia de este gran santo se vuelve cercana, porque no solamente fue un santo que sufrió, fue un santo que decidió abandonarse en Dios. Y en medio de esa oscuridad, él hizo una oración bellísima. Y les doy un extracto y dice, Señor, aunque yo no te ame por recompensa, te amaré porque tú eres Dios. Y esa frase dio un giro en su interior. Él se la repetía constantemente. Cambiar el miedo por confianza y convertir la fe en ese amor verdadero. Con el tiempo, él llega a conocer al obispo de Ginebra. Él se llamaba Claude de Granier, quien pertenecía a la orden de los benedictinos, y él fue quien influenció para que San Francisco de Sales, que ya había trabajado mucho en su parte espiritual y en su deseo de servirle a Dios, fuese nombrado obispo de Ginebra, en Suiza, un lugar donde la fe estaba dividida, donde había gran cantidad de protestantes,
donde habían tanta convulsión en esta parte de fe y de creencias, que las convicciones hacían que las familias y los amigos se enfrentaran a causa de estas diferencias. Era un ambiente, si se quiere, religioso muy convulso, y él pudo llegar y hablar con dureza, enfrentarlos, decirles, yo soy el que tengo la verdad, yo sé el que tengo la fe de Cristo, y sin embargo él eligió otro camino. Dicen que era alguien muy eh, ecuánime, muy paciente, muy lleno de ternura, inclusive. Por eso se le conoce como el santo de la mansedumbre, y su amor fue lo que lo hizo revolucionario. Disculpa, es que aquí estamos con unos temas técnicos. Bueno, regresando, San Francisco de Sales entendió algo que el mundo necesita recordar hoy, que no conquistamos los corazones con violencia, se conquistan con amor. Y él empezó a visitar las casas, a hablar con la gente, a escucharlos, incluso eran caminos donde la gente vivía muy alejada. Y estamos hablando también de un lugar con 4 estaciones, porque se trata de Europa. Tienen el verano, el invierno, el otoño, la primavera, y sobre todo el otoño es muy desafiante para la salud. Y él hacía tantos viajes, tantas visitas, que en el proceso él sabía que su salud se iba deteriorando, y sin embargo él continuó adelante. Y a pesar de que las familias no lo recibían, a pesar de que le cerraban las puertas, se burlaban en la cara de él, lo rechazaban, incluso hasta planearon matarlo. Y luego de mucho orar, y dejarse influenciar por el Espíritu Santo, él elabora una estrategia que hoy nos parecería normal, pero en su época fue algo increíblemente revolucionario. Y era que escribía mensajes cortos y los dejaba debajo de las puertas de las casas. Era algo así como, no me quieren escuchar, está bien, y él les dejaba ese mensaje debajo de la puerta. Es como, aquí va esta semillita de luz para ustedes, ¿verdad? Entonces fue un gran comunicador del Evangelio, un santo que usó los medios de su época. Yo me imagino que se cansaba porque acuerden que no había fotocopiadora, no había WhatsApp, ¿verdad? Esos mensajes que él escribía, supongamos que fuera para dejar en 100 casas, tenía que escribir 100 veces a mano. No había forma de replicar el mensaje si no era a través de su mano, ¿verdad? Yo sí entiendo que él tenía entre quienes le asistían 3 o 4 personas que les ayudaban a terminar de escribir, pero aún así era una labor ardua, y todo en pro del evangelio. Entonces pienso que si él estuviera en nuestros días, en este momento sería creador de contenido, autor espiritual sin igual, porque él fue declarado doctor de la iglesia por toda la profundidad con que predicaba. En definitiva, un conferencista de paz. Estaría aquí acompañándonos en la radio, tendría su programa en Spotify, lo veríamos por YouTube, ¿verdad? Por ello es el patrono de periodistas y comunicadores. Y hay una frase de él que lo hace tan actual, y él repetía una y otra vez, que la santidad no es solo para monjes o sacerdotes, la santidad es para todos. Y sí, para nosotros también, que estamos llamados a la santidad. A esa mamá que educa, ese papá que trabaja, esos jóvenes que estudian, esos abuelos que oran en silencio, o para quienes incluso sirven en medio de sus rutinas y sacan una palabra, un gesto,
una frase, una mirada, ¿verdad? Y él justamente escribió un libro precioso que se llama Introducción a la vida devota, que lo que buscaba era poder enseñar a la gente común y corriente, es decir, a quienes no tenían estudios, porque en esa época había una gran diferencia entre quienes tenían conocimiento y la gente humilde que no había estudiado, y cómo convivir con Dios, ¿verdad? Entonces él les enseñaba que se podía ser santo desde su vida, desde su realidad, desde donde podían seguir estas enseñanzas. Y a él se le atribuye una frase muy linda que a mí siempre me ha encantado. No sabía que era de él, pero ahora que sé de él, la quiero todavía más. Que dice, se atraen más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre, ¿verdad? Entonces, nos ponemos a ver una frase tan fuerte, tan actual, que nos llama a recurrir a la ternura en lugar de los gritos, a corregir desde el amor y no desde humillar al otro, a enseñar con paz y no con imposición. Y esto explica todo, ¿verdad? En la familia, en los hijos, en nuestra relación de pareja, en nuestras comunidades, incluso en las redes sociales. Y hago un paréntesis muy necesario ahorita, cuando hay personas que se dedican a atacar en redes y no a exponer con respeto lo que piensan, sobre todo cuando usan seudónimos, ¿verdad? Y él lo que pienso que nos diría es que no estamos aquí para ganar debates. Ahora que está de moda el proceso electoral, estamos acá para ganar corazones. Y él en su vida tuvo un encuentro muy importante con una viuda, Juana Francisca de Chantal, una santa francesa. Ella queda con 4 hijos, su esposo muere de una forma muy trágica. Y San Francisco de Sales llega a convertirse en su director espiritual por muchísimos años, al punto de que conforme evoluciona esta relación y este acompañamiento, juntos llegan a fundar la Orden de la Visitación de Santa María, quienes además eran devotas de Jesús. Una orden de mujeres que tuvo muchas opiniones y mucha resistencia en contra, ¿verdad? Porque acogía a viudas o a mujeres mayores enfermas, quienes no podían ingresar a los conventos tradicionales y que sin embargo anhelaban profundizar en su vida de fe. Menciono este episodio como ejemplo de lo que necesitamos, no solo para visitar al Santísimo, para encontrar esa paz que tanto anhelamos, sino para recordar la importancia de dejarnos acompañar de un director espiritual, lo cual a mí en lo personal, yo les puedo asegurar que llevo más de 20 años y ha sido lo que me ha conducido a estar acá, que es lo que les puedo resumir porque es algo muy personal, pero que es una recomendación que siempre les hago a quienes me preguntan. Es necesario siempre y es un gran apoyo para nuestro proceso espiritual. Muchas gracias, doña Isha, por compartir con nosotros este aspecto. Y lo vemos no solo en San Francisco de Sales como Santa Juana Francisca de Chantal, sino en muchos santos, ¿verdad? Esa amistad que surge entre el director espiritual y el dirigido, y que pues hoy los vemos como grandes santos, grandes parejas de santos y amigos justamente en nuestra vida cristiana, y pues agradecemos la enseñanza también que viene a compartir de San Francisco de Sales, que se vuelve actual, ¿verdad? Muy actual, al igual que Santa Inés, alejados ellos mismos incluso en el siglo, en la historia, y muy diferentes la vida, la cultura, la sociedad en la que vivió cada uno, pero nos enseñan tanto, enseñaron tanto en su tiempo cuando estuvieron acá, y nos enseñan tanto hoy de cómo comunicar, en este caso pues San Francisco de Sales, ¿verdad? Como bien nos decía usted, hoy fuera sin duda alguna
tuviera en todas las redes sociales ahí vigente San Francisco de Sales. Y finalmente, amigos oyentes, doña Isha nos trae el tercer ejercicio del programa. Otras 3 preguntas con el ejemplo de Santa Inés, de San Francisco de Sales, que acabamos de escuchar, de su vida, que quizá pues también usted anotó algún aspecto importante que puede reforzar en la vida diaria, en nuestra vida diaria, ¿verdad? Las 3 preguntas de este tercer ejercicio. ¿Nuestra forma de hablar construye o destruye? ¿Nuestras palabras levantan o aplastan? Y la última, ¿nuestra fe se siente como abrazo o como un golpe? Gracias, Joseph. Em, Creo que si San Francisco de Sales pasara por aquí de invitado, nos diría, no basta tener la razón, hay que tener amor. Y recordando a Primera de Corintios 13:7 que dice que el amor todo lo puede, creo que San Francisco de Sales nos propone una santidad que se nota en lo cotidiano, que es una invitación a hablar bien, a escuchar con paciencia, a dejar de reaccionar impulsivamente, ¿verdad? Sobre todo cuando queremos defendernos de los ataques de otros, a perdonar más rápido, a bajarle, como dicen a ver los jóvenes, bájale 3 rayitas al tono, a respirar incluso antes de responder. Y todo esto se asocia con una santidad, y más que una santidad, es encontrar esa paz que tanto necesitamos y que promovemos en el programa. Así que en definitiva, él fue un santo que convirtió la fe en ternura, un hombre que eligió la paz como estilo de vida y que nos recuerda que Dios no se anuncia gritando, que Él se anuncia amando. Doña Isha, amigos oyentes, desea compartirles y queremos pues hacerles de su conocimiento, ¿verdad? Que estos programas se graban y también se suben en la plataforma de Spotify y también en YouTube para que usted pueda repasar la vida de los santos sobre las que vamos conversando cada semana. Y también para que usted lo recomiende, ¿verdad? Sobre todo pues de pronto tiene algún nieto que dice, ay, mira, este muchachito que está en Pastoral Juvenil, hoy hablaron tan bonito de Santa Inés y ahorita pues anda de vacaciones y está allá, anda en la playa, anda en el río. Bueno, para que después dígale que lo busque en Spotify o dígale que lo busque en YouTube y ahí puede repasar la vida de cada semana. Así es que antes de la oración final, doña Isha tal vez nos dice cómo lo buscamos, ¿verdad? Cómo lo buscamos en Spotify, en YouTube y en el Facebook, también en las redes sociales. Ahí también nos dice doña Isha cómo hacemos, por qué nombre los buscamos para poderlos eh, compartir y repasar en estas otras plataformas. Claro que sí, Joseph. Es muy fácil en el Facebook de Radio Chorotega. Ahí lo etiquetamos a Joseph, ahí lo compartimos, ¿verdad? A Joseph no, a Radio Chorotega, pero es por la familiaridad con Joseph. En el Facebook mío de Aisha Inspira o Aisha es Toda, ¿verdad? En Spotify está como Caminos de Paz y Esperanza. Entonces simplemente buscan Caminos de Paz y Esperanza y ahí les va a aparecer. En el YouTube igual. Entonces, ahí hoy, cuando ya estén los recursos y ya lo publiquemos en el Facebook de Radio Chorotega, ahí mismo le vamos a poner los diferentes enlaces para que puedan seguirlo desde la plataforma que más les sea conveniente para ustedes o incluso compartirlo, como les decía Joseph, ¿verdad? Este, para poder continuar llevando este rayito de paz y esperanza. Y bueno, llegó el momento de pasar a la oración final.
Quisiéramos quedarnos más rato, pero nos toca despedirnos y encomendarnos sobre todo. Y ahí donde cada uno se encuentra, escuchándonos, acompañándonos, profundizando en los 3 ejercicios que llevan hoy, vamos a unirnos desde nuestra fe y juntos vamos a decir: Señor, gracias por este nuevo año. Te pedimos que como Santa Inés tengamos un corazón fiel y valiente, capaz de decirte sí incluso cuando cueste, y que como San Francisco de Sales aprendamos a amar con mansedumbre, a vivir con paz y a comunicar con ternura. Bendice a quienes nos escuchan y a sus familias. Bendice sus hogares, sus trabajos, su salud, sus proyectos, sus sueños. Que este año caminemos con esperanza, con fe, con alegría, sabiendo que tú nos acompañas en cada paso. Amén. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor. Gracias por acompañarnos en Caminos de Paz y Esperanza. Que cada palabra, cada silencio y cada nota de hoy nos ayuden a vivir con más paz en el corazón y esperanza en nuestro caminar. Si este mensaje tocó sus corazones, les invitamos a compartirlo con alguien que lo necesite. Les esperamos el próximo jueves al ser las 9 de la mañana en esta su emisora Radio Chorotega, para seguir compartiendo juntos este viaje hacia la paz, la esperanza y la confianza plena en Dios. Hazme